Buenos días a todos. Vamos a dar 2 minuticos más a que otras personas. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por atender el llamado a este webinar de seguridad en las comunicaciones de voz. Mi nombre es Mario Pedraza, soy director de innovación y desarrollo de la Avenir, encargado pues de toda el área de desarrollo de producto y de soporte en la compañía. Si en algún momento tienen algún problema con la voz o con la presentación, espero que todos en este momento estén viendo pues el slide inicial. Si alguno tiene algún problema, por favor me lo hace saber y pues, revisamos en algún momento lo que pueda estar pasando. Bueno, el tema que nos trae aquí es el tema de seguridad en las comunicaciones de voz. En el momento en el que nos encontramos, cada vez son más las compañías que pasan sus comunicaciones a redes de datos o a lo que se conoce como voz IP. Es un tema del que no se habla mucho, pero que pues tiene un impacto grande en el tema de las pérdidas que se producen año tras año cuando una planta telefónica o una solución de voz es vulnerada, y desde allí pues empiezan a hacer un sinnúmero de llamadas que al final pues las empresas tienen que pagar por no tener protegidas sus comunicaciones. Hoy quiero mostrarles en una primera parte, para que todos entendamos cómo se producen los ataques en los sistemas de telefonía, y luego pues vamos a ver algunas cifras importantes de lo que hoy pues se ve en el mundo, en el fraude de telecomunicaciones. Y seguido vamos a ver cómo proteger la infraestructura de telefonía voz sobre IP con una solución bastante interesante que les va a permitir a las compañías ser protegidas para que sus plantas telefónicas no estén expuestas, y si llegan a estarlo por alguna razón, se puedan proteger y puedan de alguna forma mitigar los efectos que tiene el tema de seguridad y los ataques que se pueden presentar a la infraestructura de comunicaciones. Entonces vamos a empezar a entrar en materia. Básicamente quiero contarles cómo, de una manera muy sencilla, que lo puedan entender todos, cómo se inicia un ataque a una PBX o a una solución de comunicaciones. Básicamente, pues existen PBX y P de diferentes marcas. Esto es un tema que no solamente se están vulneradas las plataformas open source, como lo vamos a ver poco más adelante en cifras, sino es algo que le puede pasar a cualquier sistema de telefonía IP. Entonces, digamos, indistintamente de la marca, una PBX IP permite hacer ciertas cosas y brinda facilidades muy interesantes para las compañías, y pueden ser pues plantas Cisco, Astra y Zavalla. Cualquiera de estas pues tiene los mismos riesgos al ser expuestas a una conexión IP. Estas plantas telefónicas hoy en día se conectan a la red pública a través de alguno de los operadores. En caso de Colombia, pues los más grandes, ETV, Telefónica, Claro o UNE. Esa conexión puede ser cualquier tipo de conexión, no necesariamente una conexión IP. Es una conexión, puede ser una conexión tipo E1, puede ser una conexión, eh, permítanme, me están diciendo que todavía están viendo el primer slide. Voy a volver a compartirles mi pantalla, permítanme un segundito. Muy bien, ya estamos grabando otra vez para que cualquiera de ustedes pueda consultar o compartir esta información desde los canales de redes sociales o en YouTube del Avenir. Entonces, les estaba comentando que las plantas telefónicas se pueden conectar a cualquier conexión que hoy en día es provista por los diferentes operadores. Pueden ser conexiones tipo líneas telefónicas, pueden ser E1s, pueden ser troncales SIP, que es lo que más se está usando. Y eso es lo que permite que pues, las personas de estas empresas que tienen PBXIP puedan llamar a números celulares, a números de larga distancia o a números locales en las ciudades en donde compran el acceso telefónico. Entonces, con esto quiero decir que
No importa que la conexión a la red pública sea IP o no, la planta tiene un riesgo que está expuesto en el momento en que esta planta telefónica sea conectada a Internet a través de cualquier medio. Entonces, digamos, lo segundo que hay que tener en cuenta es que la PBXIP normalmente pues, se conecta a Internet. ¿Por qué se conecta a Internet? Porque la empresa necesita que sus extensiones se puedan conectar desde cualquier parte, que es una ventaja de la telefonía voz IP, que las personas pues, puedan usar dispositivos tipo smartphone, ¿sí? Con un software instalado, eh, y entonces desde allí puedan generar llamadas o puedan recibir llamadas indistintamente de donde se encuentren. O también pues pueden conectar sucursales. Entonces, si el PBXIP está instalado en una sucursal principal, desde allí pueden conectar diferentes sucursales y no tienen que solicitar enlaces adicionales en las sucursales desde donde van a conectar toda la planta telefónica. ¿Sí? En ese momento, en el momento en el que se ha expuesto la planta telefónica, pues es cuando empiezan a aparecer pues los hackers que empiezan a hacer ataques, como ya les voy a comentar de la manera en cómo lo hacen, pero pues lógicamente lo que ellos usan son software o robots que empiezan a emular situaciones en las que las plantas empiezan a recibir solicitudes para luego enrutarse a la red pública. Entonces esa persona que está ahí pues dibujada en el slide es básicamente pues un equipo, un robot que está pues haciendo un tema principal y es básicamente es buscando direcciones IPs públicas a través de un puerto conocido, que digamos esto es una de las primeras cosas que uno debe tener en cuenta, que la planta telefónica y el protocolo que maneja la telefonía es un protocolo que tiene un puerto que es el 5060, que es el puerto mejor conocido. Entonces, ahí, aunque después lo vamos a ver en un webinar más adelante, que vamos a programar dentro de poco para ver el tema más en detalle, pues es un tema que las empresas no tienen en cuenta en las implementaciones porque esa planta PBX al estar conectada a Internet para conectar extensiones o para conectar oficinas, otras oficinas o sucursales remotas, pues le dejan configurado el puerto mejor conocido de SIP y eso hace que pues inmediatamente los robots y las personas que dejaron programar robots vean que hay una planta que pueden atacar. Bien, entonces aparecen básicamente dos tipos de ataque. Hay diferentes tipos de ataque desde el punto de vista de la seguridad en voz IP. No vamos a hablar de todos, pero pues voy a hablar de los dos principales que son los que afectan sensiblemente los costos en la compañía al momento en el que pues, las plantas son atacadas, vulneradas y empiezan a generar llamadas a través de ellos. El primero es el registro de extensión SIP. Básicamente el atacante lo que va a hacer es intentar registrar una extensión desde otra parte para generar llamadas a través de esa extensión. Entonces, lo primero que intenta hacer el atacante es hacer un registro de una extensión conocida. Es decir, las extensiones, como seguramente sus empresas las tienen configuradas, pues son extensiones que normalmente arrancan en el número 100 o en el 1000 o en algún número con el que pues, la empresa pues, se sienta de alguna forma identificada. Esas extensiones, que son números en realidad, son los que aprovechan los atacantes para empezar un ataque. Les comentaba que el atacante lo que intenta hacer es un registro de una extensión
de una extensión que normalmente está programada en la planta telefónica. Y normalmente en las plantas telefónicas se programan extensiones con números, que pueden ir desde el 100 en adelante. Entonces el robot lo que hace es hacer un escaneo de estas extensiones con un password que normalmente, si no se tienen en cuenta las mejores prácticas, las personas pues implementan las PBXIP con el número de la extensión y el password siendo el mismo el password igual al número de la extensión. Es decir, si colocan el número de la extensión 100, el password que el atacante empieza a programar dentro de su robot es el mismo número de la extensión. ¿Sí? Es otra cosa que hay que tener en cuenta dentro de las mejores prácticas para que pues, ustedes vayan viendo cómo la PBXIP pues, debe tener una programación que permita que se mitigue de alguna forma el tema desde el comienzo. Entonces, al intentar registrar extensiones conocidas, después de que él ya sabe que hay alguna extensión que le responde al registro, intenta hacer un ataque de fuerza bruta a partir de un diccionario de claves. Entonces, hay un diccionario que son las claves que normalmente las personas utilizan para colocarles a todos sus sistemas de información. Y ese diccionario es usado para registrar la extensión con una extensión que ya el atacante conoce. Cuando la combinación lógicamente entre extensión y clave es la adecuada, el atacante ya tiene lo que necesita para poder registrar una extensión de manera remota. A registrar extensión de manera remota, lo que le permite al atacante es colocar un robot o una planta telefónica del otro extremo para que ya, una vez habiendo registrado las extensiones, se puedan empezar a realizar llamadas. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando, habiéndose registrado el atacante sobre la PBX con los usuarios y claves que ya él conoce, tiene prácticamente el control de la planta telefónica y el control de la planta telefónica le permite generar llamadas. ¿Hacia dónde hace llamadas? Eventualmente podría hacerlas hacia cualquier destino del país desde donde esté la planta ubicada, pero normalmente lo que hacen los atacantes es hacer llamadas hacia destinos de alto costo. ¿Sí? Hay países desde Colombia donde las llamadas pueden pasar por 1.000 o 2.000 o 3.000 pesos el minuto. Ellos saben eso, luego pues lo que hacen es, una vez vulnerada la planta telefónica, pues empezar a hacer llamadas hacia esos destinos. Y esas plantas que están en algún lado del mundo, lo que permiten es que revender los minutos hacia esos destinos y pues ahí es donde el fraude continúa. Bien. Y de esta manera entonces es que se realiza el primer tipo de ataque, que es de uno de los más conocidos, que es un ataque donde se registran extensiones, luego de pues, haber hecho un ataque de fuerza bruta para conocer las claves, y el atacante empieza a hacer pues, llamadas a través de la planta telefónica hacia esos destinos, que al final puede ser cualquier destino. Veamos entonces el siguiente tipo de ataque, que es lo que se conoce comúnmente como llamadas anónimas. ¿Sí? Si no están viendo de pronto el slide, ya estamos en el ataque tipo 2, que es el de llamadas anónimas. Si tienen algún inconveniente viendo el slide, por favor me cuentan. Entonces el ataque 2 es el ataque que se conoce como llamadas anónimas. Básicamente, ¿de qué se trata? El que vimos en el pasado slide es el ataque cuando se intenta registrar una extensión y se toma control de la planta. Sin embargo, las plantas telefónicas por defecto, cuando reciben una llamada, intentan enviarla al destino correspondiente. Esto es lo que se conoce como una llamada anónima porque es un intento que se recibe indistintamente desde donde se reciba, que tiene un número telefónico al que se desea llamar, pero que la planta telefónica está configurada para hacerle caso, es decir, no está configurada para permitir llamadas anónimas. Entonces, normalmente en las plantas telefónicas, como buena práctica, se debe configurar la planta para bloquear cualquier intento de llamada anónima. Esto es, de una llamada que se reciba que no está registrada una extensión en la planta telefónica. Entonces, lo que hace el atacante en ese caso
es que envía llamadas con códigos de larga distancia hacia destinos de alto costo, nuevamente. Entonces, él lo que hace es, digamos, por poner el ejemplo en Colombia, aquí hay operadores que empiezan por el 9, que el código para llamar a larga distancia empieza por el 009 o el 007 o el 005. Entonces, él empieza a hacer una combinación de esos prefijos enviando llamadas a la PBXIP para que la PBXIP simplemente lo que hace es llamar sin validar el registro de una extensión que esté conocida. Es decir, la planta está configurada para recibir llamadas anónimas, no hace validación de la extensión que está haciendo, que debió haberse registrado con usuario y clave, y le está permitiendo al atacante enrutar la llamada para enviarla a la red pública y pues poder hacer llamadas a través de la PBXIP. Esto es lo que se conoce como un ataque de tipo llamada anónima. Se enrutan las llamadas indistintamente del registro que recibe la planta. Quiero mostrarles antes de... Bien, quiero mostrarles algunas cifras relacionadas con los sistemas de telefonía IP y a la final con el tema de fraude telefónico, porque en la medida que ha ido creciendo la evolución y que pues, las empresas se han ido pasando a telefonía voz IP, pues estas cifras van cambiando. ¿Sí? 69% de las empresas han migrado sus comunicaciones o sus sistemas de telefonía a voz IP. 67% usan PBXIP en el sitio, es decir, algunas empresas deciden usar soluciones en nube, permítanme, me están diciendo que no ven mi pantalla, han migrado su sistema de telefonía voz sobre IP, el 67% usan PBXIP en premisa, esto es extraído de un informe relacionado con el fraude en el tema de telecomunicaciones, que es el que pues, encuentran ustedes en la fuente abajo. Esta presentación igual se los voy a compartir a todos los que asisten al webinar. Y empiezan a aparecer unas cifras bien interesantes. Digamos, el 62% de las compañías usan sistemas PBX open source como Asterix. ¿Sí? Esto es una cifra muy interesante y significativa. Lógicamente, pues va a depender de dónde se origina el informe. Este informe es un informe que, digamos, no tiene participación de algunos vendors, es un informe abierto en donde pues se tiene una cifra que en mi concepto se acerca mucho a la realidad. ¿Sí? Básicamente porque pues si vemos la cifra que está al lado, el fraude que se presenta, esto es una cifra solo de Estados Unidos, porque la FCC obliga a las empresas a reportar cualquier evento de fraude que se presente y del impacto que este tuvo dentro de la compañía. Entonces en Estados Unidos pues se tienen cifras de 32 billones de dólares, que es el fraude que se presenta en los sistemas de telecomunicaciones. Dicho esto, y teniendo en cuenta estas cifras y teniendo en cuenta desde el punto de vista técnico cómo es de fácil realizar un ataque a un sistema de telefonía IP, quiero contarles un poco de la solución que hemos desarrollado para poder controlar de una manera muy sencilla el fraude en las PBXIP. Esto es un tema que aplica para cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, que tenga instalado un sistema de PBXIP de código abierto como es Asterix, o pues plataformas que estén instaladas en nube, que igual sean de código abierto, y que pues son estas pues que son las que están más expuestas a este tipo de ataques, por lo que pues hemos diseñado una solución que le permita a las empresas controlar el fraude en el caso en que se presente en estos sistemas de telefonía. ¿De qué se trata entonces? Básicamente, nuestra plataforma de gestión de seguridad en PBXIP se compone de tres elementos. Uno que es un agente que se instala en la PBXIP. Ese agente lo que hace es recolectar todos los eventos de seguridad que se presentan en la PBX. Tenemos pues experiencia en el tema, sabemos de los diferentes ataques que se presentan. Entonces este agente está programado para
controlarlos, porque además los controla esos ataques, llevando las direcciones IP de los atacantes al firewall que está instalado en el sistema operativo. Esto permite pues tener pues bajo control cualquier intento, por pequeño que sea, de un ataque que se reciba a la planta telefónica. Ese agente envía toda la información a través de un gestor unificado, que es una plataforma de Big Data que correlaciona todos los eventos y a partir de, lógicamente, de todos los eventos relacionados con seguridad que recibimos de todos nuestros clientes, se generan notificaciones de alarmas, ¿sí? Que son atendidas bien sea por el propio cliente, que se es notificado a través de correo electrónico o mensajes de texto, o a través de nuestro NOC que se encarga de llamar al cliente o en algún caso monitorear y dar soporte a la planta que está recibiendo el ataque. Mismo esquema de que ya les he comentado, una planta telefónica conectada a través de un enlace indistintamente del tipo de tecnología, que a su vez está conectada hacia Internet para darle acceso a las extensiones remotas o a las sedes que se quieran conectar. Ese agente lo que hace es enviar a través de una conexión segura, una VPN, una información hacia nuestro gestor de seguridad que desde donde se identifican pues todos los ataques y se toman acciones a través de ellos, ¿sí? Les voy a mostrar en un momento pues cómo se ve el gestor. Hay dos componentes importantes. El primero pues del que ya hemos hablado, donde se identifican todos los ataques que se presentan, y otro en donde pues se lleva un control de las llamadas que se están realizando, el volumen de llamadas, porque pues en el momento en que una planta telefónica sea atacada, en ese momento pues la cantidad de llamadas empieza a incrementar y esto denota también un comportamiento no adecuado de la planta telefónica que pues da a entender de que la misma ha sido atacada. Les voy a mostrar por último ya